Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. Espero ya hayan estudiado todos los temas relacionados con esta última unidad. Me refiero a la teoría cinético-molecular y a los fundamentos de la termodinámica. En la clase de hoy estaremos consolidando a través de ejercicios todos los temas tratados en esta unidad. Veamos entonces cuál será nuestro tema. Unidad número 5. Última lección de esta unidad. Consolidación. Bien, les decía que estaremos consolidando a través de ejercicios todos los fundamentos relacionados con esta unidad. Veremos entonces de qué se trata nuestro primer ejercicio. La teoría cinético-molecular se fundamenta experimentalmente en un grupo de fenómenos. Cite alguno de ellos y explique cómo estos evidencian los postulados de esta teoría.
La pregunta consiste en citar algunos de los ejemplos que pongan de manifiesto los postulados de la teoría cinético-molecular. Por supuesto, para poder responder a esta pregunta, tienen que hacer referencia a cuáles son los postulados que establece esta teoría. Pues bien, después de haber estudiado y analizar en su folleto, podemos llegar a la conclusión y retomar de que esta teoría establece de que todos los cuerpos están compuestos por pequeñas partículas, partículas que en primera instancia las vamos a considerar como moléculas. Sabemos bien de que hay otras entidades inferiores en la escala de la materia. Nosotros vamos a considerar, ya que esta teoría lo considera así, que todos los cuerpos están constituidos por moléculas. La teoría establece también que estas moléculas se mueven desordenadamente en el caso de un gas y con un poco de mayor orden en el caso de los líquidos y los sólidos. Establece la teoría también de que las moléculas interaccionan en dependencia de las distancias que se encuentren una respecto a la otra. Mientras menores sean las distancias, pues entonces las fuerzas serán de repulsión. Si las distancias son mayores que su radio, las fuerzas serán de atracción. Tenemos entonces que buscar qué ejemplos y fenómenos evidencian estos postulados de la teoría. Pues bien, notamos en la clase también que los postulados que evidencian esta teoría son 1. Fenómenos de difusión. ¿Cuál es este fenómeno? Lo vimos en una clase. Echábamos un cristal, en este caso de permanganato, en un líquido, en este caso agua, ¿y qué veíamos? Pues bien, el permanganato entraba en reacción con el agua y se disolvía. Ocurría una disolución del permanganato en el agua. Pues esto está dado a que el permanganato está compuesto por pequeñas partículas y el agua también está compuesto por pequeñas partículas. Unas y otras entran en contacto y por supuesto, debido a los choques, se desintegra el permanganato y entonces ocurre el fenómeno de la difusión. Esto pone de manifiesto esta teoría. Otro fenómeno es el movimiento browniano. Este movimiento está dado por partículas en suspensión en determinado fluido que son impactadas por el choque de estas moléculas y tienen un movimiento caótico en el tiempo. ¿Cómo se pone de manifiesto esto? Pues bien, esto lo notó por primera vez Brown, un biólogo que se dedicó al estudio de muestras y notó que cada vez que miraba el microscopio y en ese microscopio se encontraba una disolución, habían partículas microscópicas observables a microscopio, por supuesto, que tenían un movimiento desordenado. Él asoció este movimiento a los choques de las moléculas que se encontraban en el fluido donde estas partículas estaban en suspensión. Este es otro fenómeno que evidencia esto. Y otro fenómeno es el fenómeno de la presencia de diferentes estados en la materia. La teoría cinética molecular establece que para cada uno de los estados de la materia el movimiento de estas partículas es diferente. En el caso del gas, el movimiento es más libre y desordenado. En el caso del líquido, tiene menor libertad y un mayor orden. Y en el caso de los sólidos, este movimiento tiene mucho menos libertad y un orden mucho más establecido. Pues bien, estos son fenómenos que ponen de manifiesto cuáles son los postulados y cómo se fundamentan estos en cada uno de los fenómenos de la naturaleza. Veamos entonces un segundo ejercicio donde complementaremos más lo tratado en clases anteriores. Plantea el ejercicio. Haciendo uso de las ecuaciones fundamentales de la teoría cinético-molecular, determine qué parámetros macroscópicos y microscópicos se relacionan. Inciso B. Explica cómo estos parámetros se relacionan entre sí.
el estudio de estos fenómenos propició que se determinaran que existían ciertas regularidades en los fenómenos y fundamentaran esta teoría cinético-molecular. Los parámetros a los que tenemos que hacer referencia, en este caso los parámetros macroscópicos, son presión, temperatura y volumen. Vimos que estos parámetros definen el estado termodinámico de un sistema. Vamos entonces a anotar cuáles son los parámetros macroscópicos: presión, temperatura y volumen. Vimos también que estos parámetros tienen determinada nomenclatura para hacer referencia a ellos. En el caso de la presión se denota con la letra P mayúscula y en el caso de la temperatura se denota con la letra T mayúscula. En el caso del volumen lo denotamos con la letra V mayúscula. Como pueden notar, cada uno de estos parámetros depende de otros parámetros. En este caso son parámetros microscópicos del sistema. Parámetros que dependen de las velocidades relativas de las moléculas o de las partículas constituyentes y también de las masas de estas partículas. Me estoy refiriendo entonces a los parámetros macroscópicos como son velocidad media, y es importante hacer notar este término de velocidad media y se designa con la letra V minúscula con un guión encima. Y esta velocidad media está dada a que todas las partículas no tienen el mismo valor de velocidad. Por tanto, la teoría establece de que hay que determinar un cierto valor promedio entre todas las velocidades de las partículas. Y se considera que todo el sistema tiene una única velocidad. Pero esta velocidad, repito, es la velocidad promedio de todo el movimiento de las moléculas. Este es el primer parámetro microscópico. Les mencionaba también otro parámetro, y en este caso es la masa de las moléculas, y la designamos con la letra minúscula M. La masa de las moléculas determinará cómo serán los choques entre estas y también determinará la velocidad de las moléculas. Sabemos ya por clases anteriores, en este caso clases relacionadas con la cinemática, que mientras mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será entonces la fuerza para hacerlo cambiar su estado de movimiento. Pues bien, tenemos en pizarras entonces los parámetros macroscópicos y microscópicos que definen el estado termodinámico de un sistema. La pregunta también consiste en cómo se relacionan cada uno de ellos con los parámetros microscópicos. En este caso, ¿cómo relacionamos la presión, la temperatura con la velocidad y la masa de las partículas? ¿Por qué excluyo al volumen? Pues bien, el volumen está condicionado por un parámetro externo al sistema. En este caso, un parámetro que lo condiciona por las dimensiones del recipiente que contenga, en este caso, al gas o al líquido. Analizando la presión y la temperatura, vemos que la presión está determinada por el número de choques contra las paredes del recipiente. Mientras mayor sea el número de choques, mayor será la presión. Por supuesto, la masa también influye en esto. Mientras mayor sea la masa de la partícula, mayor será el impacto o mayor será la sensación que tendrá el recipiente, hablando en términos personales, que experimentará debido al choque de esa partícula. Por tanto, la presión y la velocidad se relacionan directamente. Mientras mayor sea la velocidad de la partícula, mayor será la presión ejercida sobre el recipiente. Y mientras mayor sea la masa de la partícula, también será mayor la presión que ejerzan estas sobre las paredes del recipiente. Tenemos una ecuación fundamental para este parámetro, y es la ecuación presión igual a 2/3 de cantidad de partículas en el recipiente por la energía cinética media. Repito otra vez el término media. Recuerden que esto está dado que la velocidad es la velocidad media del sistema. Pues bien, en esta ecuación relacionamos directamente, si hacemos un análisis de ella, 2/3 masa por velocidad al cuadrado. Disculpen, vamos a... Pues vemos entonces que la masa y la velocidad se encuentran directamente relacionadas con la presión que va a ejercer el gas sobre el sistema. En el caso de la temperatura ocurre lo mismo. La temperatura es directamente proporcional a la velocidad media de las partículas y también a la masa de las partículas. En este caso podemos obviar la masa, ya que la masa tendrá mayor influencia sobre la presión que sobre la temperatura. Pues bien, esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Y recuerden, esta respuesta está basada en la teoría cinético-molecular y en los postulados que ésta establece. Veamos entonces
que nos tenemos para el próximo ejercicio. Dada la siguiente gráfica de presión y volumen que representa procesos termodinámicos a los que se somete un gas, analice y responda. En la imagen aparece la gráfica que ustedes deben llevar a su libreta. En esta aparece un proceso al cual se somete un gas, como vimos en el enunciado anterior. Este proceso tiene varios procesos en su interior. En este caso me refiero al gas. El gas parte del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al 3 y vuelve otra vez al estado inicial, en este caso al estado 1. Para cada uno de estos estados hay un cierto valor de presión y volumen. Ustedes deben analizar detenidamente esta gráfica y ver qué procesos se identifican en ella y a la vez cuáles son los parámetros termodinámicos que se mantienen constantes. Vamos a ver, seguido de esta gráfica, después que la copien, los enunciados y los pasos a seguir para resolver este problema.
Estamos viendo en pantalla entonces cuáles son los pasos para hacer nuestro problema. En este caso tenemos que identificar los procesos que tienen lugar en los cambios del estado 1, 2, del estado 2 y 3 y del estado 3 al 1. Tenemos que escribir la ecuación de estado para el proceso 3.1. Este análisis lo hicimos en clases anteriores. Y tenemos que escribir la ecuación de trabajo para el proceso isobárico. Veamos entonces si sus respuestas coinciden con la mía. Pues bien, en el primer inciso tenemos que establecer cuáles son los procesos que tienen lugar en esta ecuación, o digamos, en esta gráfica que representa un estado al que se somete un gas, o un proceso al que se somete un gas. Vemos entonces que el gas parte del estado 1 al estado 2. Por tanto, comenzaremos por establecer qué proceso está sido sometiendo o ha sido sometido el gas. Pues bien, vemos que la recta es perpendicular al valor del volumen. Por tanto, si es perpendicular al eje donde están establecidos los valores de volumen, el valor de volumen en todo este proceso es un volumen
Vamos a escribir bien para ser consecuentes. El volumen es constante en todo este proceso. Y por supuesto, sabemos de clases anteriores que cuando el volumen se mantiene constante en un proceso, estamos hablando de un proceso isocórico. Vamos a escribir entonces el proceso al que se somete el gas del estado 1 al estado 2 es un proceso isocórico. Veamos entonces qué ocurre en el caso de cuando el gas pasa del estado 2 al estado 3. En este caso vamos a analizar también qué valor se mantiene constante en todo el proceso. Como vemos, la línea, la recta que establece este proceso es perpendicular al eje de las presiones. Por tanto, el valor de presión que se establece en este proceso es un valor de presión constante. Y determinamos ya de clases anteriores que cuando la presión permanece constante en un proceso, estamos en presencia de un proceso isobárico. La presión permanece constante. Vamos a establecer aquí de 1 a 2, de 2 a 3, y el proceso al que está sometido el gas es un proceso isobárico, debido a que la presión en todo este proceso permanece constante. Como vemos, en este proceso el gas aumenta el volumen, por tanto, a presión constante el gas se expansiona dentro del recipiente que lo contiene. Analicemos entonces, en el caso del proceso 3.1. Vamos a determinar entonces, antes de escribir, vamos a analizarlo aquí en gráfica. Vemos que el proceso 3.1, el gas disminuye su volumen y por supuesto aumenta la presión. Como vemos, los valores de volumen van disminuyendo en todo este proceso. Hay que hacer referencia, quiero notar esto, hay que hacer referencia en la dirección de la flecha. Si la flecha va de un sentido, el proceso tiene otras características. En este caso, la flecha es de ascenso, por lo que el volumen, en este caso, disminuye. Y por supuesto, los valores de presión en este proceso van en aumento. ¿Qué parámetro nos queda? Nos queda el parámetro temperatura. Esta es una línea isotérmica y determina un proceso isotérmico. En el caso del proceso 3.1, la temperatura permanece constante. Y sabemos de clases anteriores que cuando la temperatura permanece constante en un proceso, estamos en presencia de un proceso isotérmico. La temperatura no varía durante toda la compresión del gas y por tanto el proceso es un proceso isotérmico. Hasta aquí hemos resuelto nuestro primer inciso del ejercicio. Nos quedan dos más. Uno dice, ¿qué ecuación determina el cambio de estado o el proceso de 3 a 1? Sabemos ya, por el análisis que acabamos de hacer, que estamos en presencia de un proceso isotérmico. ¿Qué variable, qué parámetro se mantiene constante? La temperatura. Si vamos a escribir la ecuación de la manera más sencilla para analizar, ¿y por qué más sencilla? Pues bien, tenemos todos los parámetros macroscópicos en el miembro izquierdo de la ecuación y tenemos todos los parámetros constantes en el miembro derecho. Como pueden ver, ¿quién se mantiene constante en el proceso isotérmico? Pues la temperatura tiene un valor constante en todo el proceso. ¿Qué haremos? La pasaremos al miembro derecho y nos queda la ecuación, y en este caso la respuesta de nuestro inciso B, como aparece en pantalla. La ecuación de estado para el proceso 3.1, en este caso un proceso isotérmico, nos queda que la presión por el volumen es igual a N por R, la constante de los gases, por la temperatura, que también es constante. Les repito que todo este término es un término constante. La temperatura en el proceso permanece constante. Si nos hubieran pedido establecer esta ecuación para los demás procesos, analizaríamos lo mismo. Veríamos qué parámetro se mantiene constante y lo pasaríamos al miembro derecho de la ecuación donde todos los parámetros están constantes. Nos queda solo por resolver el inciso C. Este inciso nos pide establecer qué ecuación determina el trabajo realizado por el gas o sobre el gas. Veremos entonces ahora en la gráfica cuando el proceso es isobárico. ¿Qué proceso es isobárico? Es un proceso en el cual la presión permanece constante. La presión no varía. Sabemos entonces que cuando el proceso es isobárico, determinamos el trabajo por el producto de la presión, que en este caso es un valor constante,
por la variación de volumen. Y esta ecuación nos permite calcular el trabajo realizado por el gas o realizado sobre el gas. Vamos a analizar en la gráfica a ver si el trabajo lo realiza el gas o se realiza sobre el gas. Veamos entonces. Primero que todo vamos a identificar el proceso isobárico. En este caso el proceso es 2,3. La presión habíamos visto que se mantiene constante. Por supuesto, para analizar si el gas se comprime o se dilata, tenemos que ver qué le ocurre al volumen. Como vemos en pizarra, el volumen, en la medida que el proceso va ocurriendo, el volumen va aumentando. Volumen 3 es mayor que el volumen 1. Y si el volumen 3 o el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿qué le ocurrió al gas? Por supuesto, se dilató. Por supuesto, entonces el gas tuvo que haber comprimido, haber chocado contra el pistón, en este caso que es quien se va a desplazar, y realizar el trabajo sobre él. Por tanto, el trabajo, y vamos a la ecuación otro momento, y el trabajo nos queda que es un trabajo positivo debido a que lo realiza el gas. Todo esto lo tratamos en clases anteriores. Este ejercicio es un ejercicio resumen de estados, de procesos y de la ecuación que determina el trabajo realizado por el gas o sobre el gas. Vayamos entonces a otro ejercicio preparado para ustedes. Basándote en la primera ley de la termodinámica, explica cómo varía la energía interna de un sistema termodinámico y a continuación aparecerán las situaciones a las que se va a someter este sistema de termodinámica. En el primer caso, el sistema absorbe calor en un proceso isocórico. Veamos entonces la otra situación a la que se somete el sistema termodinámico. En este caso, el sistema cede calor en un proceso isocórico. En el tercer caso, se realiza trabajo sobre él, sobre el sistema, en un proceso adiabático. Y en el último caso, todo el calor entregado al sistema se emplea en realizar trabajo. Recuerden que ustedes tienen que analizar qué le ocurre a la energía interna del sistema cuando se somete a cada una de estas situaciones.
respondamos al ejercicio. El ejercicio plantea que hay que hacer referencia a la primera ley de la termodinámica. Escribamos entonces esta ecuación. Esta ecuación plantea que todo el calor cedido o entregado por un sistema se emplea en realizar trabajo y en variar su energía interna. Esta será la ecuación que nos guiará para responder nuestros incisos. En el primer inciso nos plantea que absorbe calor a volumen constante. Dos datos, absorbe calor y a volumen constante. Sabemos entonces que si el volumen permanece constante, no se realiza trabajo. Por tanto, todo el calor, trabajo cero, todo el calor que absorbe el sistema se emplea en variar la energía interna. Por tanto, la respuesta para nuestro primer inciso es la siguiente. Si absorbe calor a volumen constante, la energía interna del sistema aumenta. Pasemos entonces al segundo inciso. En el segundo inciso nos pide determinar qué le ocurre a la energía interna del sistema cuando el sistema cede calor a volumen constante. En este caso es lo inverso. El volumen permanece constante, pero el sistema no absorbe, cede el calor. Pues bien, hacemos el mismo análisis. El trabajo realizado sobre el sistema o por el sistema es cero, no hay variación de volumen. Entonces, todo el calor cedido se ha empleado o ha sido a costa de una variación de la energía interna. En este caso, es una variación en disminución. Disminuye la energía interna del sistema. Esta es la respuesta para el segundo inciso. Tercer inciso plantea que se realiza trabajo en un proceso adiabático. Se realiza trabajo sobre el sistema en un proceso adiabático. ¿Cómo podemos realizar trabajo sobre el sistema? Pues bien, comprimiendo el sistema. Comprimimos el sistema, variamos su volumen y tenemos que determinar qué le ocurre a la energía interna del sistema. Volvemos a escribir la ecuación y nos queda que todo el calor se emplea, esta es la primera ley, repito, en realizar trabajo y en variar la energía interna. Como el proceso es adiabático, la cantidad de calor cedida o absorbida es cero. El sistema no intercambia energía en forma de calor con el medio ambiente. No hay variación de la energía calorífica del sistema. Por tanto, la cantidad de calor del sistema se permanece constante, o lo que es lo mismo, su valor final e inicial es el mismo, es cero. Nos queda entonces que la ecuación es así, pero hay un signo que no aparece. En el caso, si pasamos la energía interna, nos queda entonces negativa, pero esto no es real. ¿Qué pasó con la energía interna del sistema? Si realizamos trabajo sobre el sistema, si comprimimos un pistón en el cual hay encerrado un gas, pues bien, la energía interna debe aumentar. Sabemos que la energía interna del sistema depende de la energía cinética y potencial. Si comprimimos el sistema, la energía potencial aumenta. Entonces, sabemos entonces que lo que ocurre es que hay un trabajo negativo, se realiza sobre el sistema y todo el calor, en este caso, permanece constante. Hay un aumento de la variación de la energía interna. Como última respuesta, todo el calor se realiza en trabajo. Pues bien, cuando esto ocurre, escribimos nuevamente nuestra ecuación. Todo el calor se emplea en realizar trabajo. ¿Qué ocurre entonces con la variación de la energía interna? Es cero. El sistema no varía su energía interna. Todo el calor absorbido o cedido al sistema se emplea en realizar trabajo. Esto es todo lo que tenemos para ustedes en la clase de consolidación de esta unidad. Espero que ustedes sigan profundizando y traten algunos de los ejercicios que aparecen en su folleto y profundicen en todo lo demás relacionado con la vida diaria. Nos vemos en un próximo encuentro.